Esta es una pequeña clase, un repaso, un pequeño curso de ecuaciones diferenciales para cálculo estocástico, una introducción. Vamos a hablar en esta primera clase de nomenclatura, clasificación y solución por inspección de ecuaciones diferenciales. Ya hemos visto las ecuaciones en diferencias. ¿Qué son las ecuaciones en diferenciales? El análogo a las ecuaciones en diferencias, cuando tratamos variables continuas, son las denominadas ecuaciones diferenciales. Así que las ecuaciones diferenciales son el caso límite de una ecuación en diferencias, cuando el periodo, ya sea espacial o temporal, tiende a cero. Podemos al mismo tiempo aquí hablar un poquito acerca de los procesos estocásticos y decir que la mayoría de las veces procederemos a trabajar con ecuaciones en diferencias o con procesos en variables discretas como, como si fueran continuas. Sabemos también que en la mayoría de los casos, o no en la mayoría, en todos los casos, las modelaciones matemáticas de cualquier proceso estocástico es forzosamente discreto. Y, pero lo trabajamos como ecuación diferencial o como variable continua, ya que es más común resolver las ecuaciones o los modelos con variable continua. Bien, entonces podemos hacer las dos cosas, ya sea que una de variable continua, modelarlo como variable discreta, o trabajar una variable discreta usando el modelo de una variable continua y resolverlo como variable continua. Bueno, ahora recordemos que nosotros teníamos nuestra razón de variaciones en las ecuaciones en diferencias. Ahora esta variación, que va a ser una variación entre comillas, es variable, una variación instantánea, entre comillas, variación. Así que si utilizamos nuestra nomenclatura que ya conocíamos nosotros de ecuaciones en diferencias, como la razón de variaciones de delta f entre delta t, pues procedemos a tomar el caso límite cuando delta t tiende a cero, y esa es la definición que conocemos todos de cálculo básico. Comencemos pues con la nomenclatura y la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Una ecuación donde se involucra la derivada de una o varias funciones se denomina ecuación diferencial. Si solo existe la primera derivada, entonces se dice que la ecuación es de primer orden. En tanto que la potencia máxima a la que se encuentra la derivada o cualquier derivada de una ecuación diferencial se denomina grado de la ecuación diferencial. Si tanto la derivada como la variable dependiente se encuentran en primer grado, entonces decimos que la ecuación diferencial es lineal de primer orden. También podemos clasificar de acuerdo al tipo de derivadas. Si en la ecuación solo contiene las derivadas comunes y corrientes que aprendimos en los cursos de cálculo básico, solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto de una sola variable independiente, entonces esa ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria, se escribe como lo hemos hecho en la notación completa, o bien podríamos utilizar y', y', etcétera, etcétera. Derivada de y con respecto de t igual a más 10y igual a e a la t, y esta otra ecuación, la segunda derivada de y. Recuerde que si el 2 aparece en la d y en la t, significa no que esté elevado al cuadrado, sino que es la segunda derivada que se obtiene derivando la primera derivada, menos la derivada de y con respecto a t más 6y es igual a 0. En tanto que si la ecuación contiene derivadas parciales,
de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes, la ecuación se denomina ecuación en diferencia en derivadas parciales. La notación es esta de rara que aparece aquí, y no hay que preocuparse demasiado, las derivadas se calculan con las mismas reglas de derivación, nada más que en este caso todas las variables que no correspondan a la variable con respecto de la cual se está derivando se consideran como constantes. Recordemos que esto tiene más variables dependientes y más variables independientes. También clasificamos según el orden. El orden de una ecuación diferencial es el de la derivada de mayor orden de la ecuación. Es decir, que si yo tengo una derivada segunda, como en el caso del ejemplo número 1, es la derivada segunda, esta ecuación es una ecuación ordinaria de segundo orden. Diferenciándolo de este cubo, este nos daría el grado de la ecuación, es de tercer grado, pero es de segundo orden porque la derivada máxima que aparece de mayor orden es 2. En tanto que esta otra ecuación, y menos t de t más 4d, aunque está en forma desarrollada, esta es una derivada ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En general, si yo tengo una función que depende de la variable independiente y de la variable dependiente y algunas de sus derivadas y la máxima derivada es n, entonces decimos que la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de orden n. De igual manera, vamos a ver la función de la ecuación diferencial con respecto a las derivadas. Si yo tengo que la derivada enésima de y es una función de todas las derivadas anteriores y de la variable dependiente y la independiente, entonces decimos que la ecuación es una ecuación en diferencias, ecuación diferencial lineal si se puede escribir como combinación lineal de la función de la variable dependiente y de las derivadas. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, eso significa que es lineal, y cada coeficiente de la función que tuviera en cada una de sus derivadas solo depende de t. No puede haber funciones en los coeficientes que dependan de la variable dependiente y, como seno de y, logaritmo natural, etcétera, etcétera. Y si además la combinación lineal pues de todas las derivadas, si además esta función g de t es igual a 0, entonces vamos a decir que la ecuación es homogénea. En caso contrario, si g es distinto de 0, pero es una constante, decimos que es una ecuación diferencial no homogénea con término independiente constante. Y si es una función que depende del tiempo, vamos a decir que es una ecuación en diferencias no homogénea con término independiente variable. Ejemplo. Para lineales, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación que ya dijimos que está desarrollada. Si nosotros la escribiéramos en forma compacta, nos quedaría una función no homogénea lineal de primer orden con coeficientes constantes y con término independiente variable. Esta ecuación en esta otra notación es una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea. Esta ecuación es una ecuación lineal de tercer orden, el grado de la
ecuación, no importa este cubo para el coeficiente, es con coeficientes no constantes y término independiente variable. No lineales, por ejemplo, este que aparece aquí, la no linealidad aparece en la función del seno de y. Esto ya le quita lineal, la linealidad, y la linealidad se pierde en esta ecuación, no en el e a la t que forma parte del término independiente, que puede ser una función de t, sino en la multiplicación de y de la variable dependiente con su derivada. No puede haber multiplicaciones, debe haber combinación lineal. ¿Y dónde se pierde la linealidad en esta ecuación? En y cuadrada. Dijimos, no puede haber ningún exponente para las derivadas distinto de 1. O 0. Soluciones. Vamos ahora a resolver, a ver si una función es o no es solución de una ecuación. Cuando una función phi definida en algún intervalo y se sustituye en una ecuación diferencial y transforma esa ecuación en una identidad, entonces se dice que esa función phi es una solución de la ecuación en ese intervalo. Ejemplo, vamos a comprobar que esta función y igual a t cuarta sobre 16 es solución de la ecuación diferencial de y con respecto al tiempo, de a t es igual a t por y a la 1 medio en el intervalo de menos infinito a infinito. Recordemos que hay una forma sencilla para identificar cuál es la ecuación diferencial y cuál es la ecuación y cuál es la solución. En el caso de ecuaciones diferenciales, la solución no tiene derivadas, entonces esta es la solución y la que tiene derivadas es la ecuación. Así que vamos a sustituir esta ecuación y por su valor en donde aparezca en la ecuación. La derivada de y, vamos a derivar todo esto con respecto a t y vamos a sustituir y a la 1 medio con el valor de y. Sustituyendo entonces, me quedaría lo que dijimos, la derivada de t cuarta sobre 16 igual a t por y a la 1 medio. Ahora, por los teoremas de derivadas podemos sacar las constantes y derivar t cuarta, y acá podemos simplificar porque la raíz cuadrada de t cuarta es t cuadrada y la raíz cuadrada de 16 es 4. Derivando t cuarta, recordemos que me da 4t cúbica, la derivada de t cuarta es 4t cúbica, y de este lado multiplicamos t por t cuadrada, me da t cúbica sobre 4. Simplificando, de este lado me queda t cúbica sobre 4 igual a t cúbica sobre 4, que es evidentemente una identidad, por lo tanto decimos que sí es solución y además es válida para todo el intervalo de los reales. Otro ejemplo, supongamos que queremos ver si esta solución y igual a t, e a la t, o trayectoria del tiempo, o realización, como se le denomina en procesos estocásticos, esta realización es solución de esta ecuación diferencial. Sustituimos, en este caso podemos, como tenemos primera y segunda derivada, podemos sacar las dos derivadas. Sabemos que la derivada de t por e a la t es e a la t, porque es u por b, la b por la derivada de u más b por más b por la derivada de u. Así que me queda e a la t más t por e a la t. Y la segunda derivada, bueno, como ya habíamos sacado la derivada de t por e a la t, pues ya nada más le sumamos otra vez e a la t, me queda dos veces e a la t más t por e a la t. Sustituimos estas ecuaciones, las tres, y', y bi'prima y y, en la ecuación diferencial porque las tiene a las tres, entonces me va a quedar de esta manera. Y bi'prima, aquí está, entre paréntesis, menos dos veces y', aquí está y', más y, que es la misma solución, y igualamos a 0 porque esa es la ecuación diferencial. Desarrollamos, es decir, en este caso quitamos los paréntesis y nos queda de esta manera. Podemos identificar fácilmente que cada término aparece con signo positivo y signo negativo. Por lo tanto, 0 se anulan todos y me queda 0 igual a 0.
que es también evidentemente una identidad, y podemos responder que sí es solución en el intervalo real. Soluciones explícitas e implícitas. También podemos encontrar soluciones que no sean de manera explícita, sino implícita. Ya dijimos que una solución en la que la variable dependiente se expresa tan solo en términos de la variable independiente y constante se llama solución explícita. Bueno, en otras palabras, cuando hemos despejado nuestra función, nuestra variable dependiente. Pero si no la podemos despejar o no la queremos despejar, también se vale. Si tenemos una relación que depende de la variable dependiente y de la independiente, es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria siempre y cuando exista al menos una función phi que satisfaga tanto la relación como la ecuación diferencial en ese intervalo. Este es g de t distinto de 0. Aquí no es igual a 0. Distinto de 0, si no, no existe la solución. Distinto de 0. ¿Sí? Por favor, tome en cuenta ese error que aparece aquí. Aquí es distinto de 0. Bueno, ejemplo, la relación t cuadrada más y cuadrada menos 4 es una solución implícita. Aquí no está despejado y. Se podría despejar, en este caso no es muy difícil, se puede despejar porque es una solución implícita de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, dado en este intervalo de menos 2 por t menos 2, se puede encontrar la función phi, ya que esta función phi, que es distinto de 0, raíz de 4 menos t, satisface tanto a la función como a la ecuación diferencial. Vamos a verlo. Además, para esta función solamente vale para el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Sí puede tomarse en cuenta para los dos valores extremos. Es un intervalo cerrado, no abierto. Satisface ambas ecuaciones. Sustituimos para la ecuación, para la solución es evidente porque es el despeje clásico de la variable y. Para la ecuación sustituimos en la ecuación diferencial la derivada de la raíz. Ya sabemos que es un medio de la misma raíz, entre la misma raíz por la derivada de el radicando, que es menos 2t. Desarrollando y simplificando me queda una identidad menos t sobre y igual a menos t sobre y. Por lo tanto, es una solución implícita de la ecuación diferencial. Tenemos más terminología para encontrar una solución, ya dijimos una realización, una trayectoria del tiempo. También cuando nos piden encontrar la integral, es lo mismo, es encontrar la solución. Cuando nos piden determinar la curva integral o la curva de solución, cuando nos piden la familia monoparamétrica de soluciones o biparamétrica, si es que tiene una sola constante o ilimitadas constantes del parámetro. Solución particular si la solución no tiene parámetros arbitrarios, si ya se ha resuelto para casos particulares. Todo eso es lo mismo. Por ejemplo, la función y igual a c1 por e a la t más c2 por e a la menos t es una familia biparamétrica de soluciones de la ecuación de segundo orden. Tiene dos parámetros, c1 y c2, y además es solución de la ecuación en diferencias de y biprima, diferencial y biprima menos y igual a 0. Veamos que esta es nuestra ecuación. Si la derivamos una vez, c1 por e a la t menos c2 por e a la t, si la volvemos a derivar, tenemos la segunda derivada, c1 por e a la t más c2 por e a la t, y evidentemente hemos rescatado la función original. Por lo tanto, y biprima es igual a y, de donde se deduce que satisface la ecuación y biprima menos y igual a 0. Sí es solución. Además, hay algunas soluciones particulares. ¿Sí? Le damos valores de C a C1 y C2 igual a 0, entonces tengo la solución particular y igual a 0. O cuando C1 vale 1 y C2 vale 0, me queda nada más y igual a e a la t. O cuando le doy cualquier otros valores a C1 y C2, por ejemplo 5 y menos 2, me queda y igual a 5 e a la t menos 2 por e a la menos t.
Otro ejemplo, x más c1 por coseno de 4t y x más c2 por seno de 4t es solución con c1 y c2 constantes arbitrarias, por lo tanto, podemos armar o formar una familia biparamétrica x de soluciones de una ecuación x más 16x igual a 0. ¿Sí? Y como lo dijimos, también la combinación lineal y por lo tanto la familia entera de soluciones biparamétricas es solución. Aquí está nuestra ecuación y la derivamos una vez. Sabemos que la derivada del coseno es menos el seno y la derivada de 4t es 4, entonces me queda menos 4c1 y en la otra función es la derivada del seno es el coseno y la derivada de 4t es 4, así que me queda 4c2 por el coseno. Vuelvo a derivar las derivadas que ya encontré. Segunda derivada me va a quedar otra vez el coseno, pero como es signo positivo, entonces me queda el mismo signo menos y otra vez el 4 que se va a multiplicar con este 4 que ya estaba, me queda 16c1 coseno de 4t y en el otro la derivada del coseno menos el seno me queda menos 16. Por lo tanto, se puede ver que x b' es igual a menos 16 veces x. ¿Sí? Es decir, que se recupera la misma función pero multiplicada por 16. Así que en ambos casos. Por lo tanto, ambas cumplen la ecuación diferencial x más 16x igual a 0. Y obviamente la combinación lineal, podemos sumar estas dos, también es solución. También podemos tener problemas de valor inicial. A menudo nos interesa resolver una ecuación diferencial que tiene condiciones prescritas y que son las condiciones que se imponen a y y a sus derivadas y por lo tanto también nos da la solución particular. Así, en ocasiones que tenemos que resolver una derivada enésima que es función, como ya dijimos antes, de la variable independiente y la variable dependiente y algunas o todas las derivadas anteriores a n. Sujeta a n condiciones. Así que si yo tengo una ecuación de primer grado, con una condición inicial es suficiente. Pero si tengo una ecuación de segundo grado o de segundo orden, perdón, si tengo una ecuación de segundo orden, entonces necesito yo dos condiciones y así sucesivamente. Para una de orden n necesito yo n condiciones iniciales. Ejemplo, encontrar una solución en ecuación diferencial con valor inicial dado. Supongamos que yo tengo una ecuación de primer orden, entonces yo necesito una sola condición inicial, que sería, por ejemplo, y de 0 igual a 3. Sabemos que una solución de esta ecuación, ya lo vimos hace rato, es la solución c por e a la t. Y con la c ya es una familia monoparamétrica de soluciones. Evaluar la solución para t igual a 0, entonces ya evalúo para t y igual a 0, me queda que y de 0, entonces donde dice t pongo 0, me queda c por e a la 0 y esto debe ser igual a 3. Pero como c por e a la 0 es igual a 3 y e a la 0 es 1, entonces c vale 3. Y ya puedo sustituir este parámetro, que ahora ya es un caso muy particular, es una solución particular, es la solución a la ecuación en diferencial con valor inicial. Me queda que la solución es y, la trayectoria del tiempo, la realización es y de t igual a 3 por e a la t. Un ejemplo más. Supongamos ahora que la solución tiene que pasar por 1, menos 2. Si eso dice, si la solución, la trayectoria del tiempo, si la realización tiene que pasar por este punto, ¿cuál es la condición inicial? Evidentemente esta ya no. Entonces, la condición inicial es y de 1. Recordemos que el primer lugar del par ordenado corresponde a la variable independiente y el segundo a la variable dependiente. Entonces, y de 1 es igual a 2. Esta es la condición inicial. Entonces, nuestra solución, que era c por e a la t,
la vamos a evaluar en 1, entonces me queda c por e a la 1, pero esto debe valer menos 2. Entonces c es igual a menos 2 sobre e. Sustituimos este valor en la ecuación, que es solución, y me queda que y a la t es igual a menos 2 por e a la menos 1, que es sobre e, por e a la t, que lo puedo simplificar de esta manera, menos 2 por e a la t menos 1. Un ejemplo más. También esta ecuación diferencial que ya hemos encontrado que cuáles son sus soluciones, pero evaluada necesitamos ahora dos condiciones iniciales, x evaluada en pi sobre 2 y x', la primera derivada evaluada también en pi sobre 2, donde da respectivamente igual a menos 2 e igual a 1. Sabemos que la solución era una familia de la combinación lineal de las dos ecuaciones que ya vimos hace rato, dos soluciones que vimos, x igual a c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t. Evaluamos la solución en t igual a pi medios y también la derivada, y al evaluar la función me queda que x de pi sobre 2 es igual a c1 por coseno de 4 por pi sobre 2 más c2 por seno de pi sobre 2. También hacemos lo mismo con la derivada, pero sabemos que el coseno de 4 veces pi sobre 2 es el coseno de 2pi y eso vale 1. Y el seno de 2pi es 0, por lo tanto esto me da menos 2. Por lo tanto ya podemos sacar de aquí que c1 vale menos 2. De la derivada también hacemos lo mismo, pero evaluando en pi sobre 2 y con las mismas resultados de hace rato, que el seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es 1, me queda que esto debe ser igual a 1, por lo tanto 4c2 es igual a 1. Me queda c1 es igual a menos 2 y c2 es igual a 1 cuarto, que sustituimos en la familia biparamétrica, y ya nos da nuestra solución particular. Menos 2 coseno de 4t más 1 cuarto de seno de 4t.